gobierno no le queda tiempo, que el gobierno tampoco tiene margen político para recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Qué le dirías al gobierno hoy día? ¿Qué le diría al ministro Briones y al presidente Sebastián Piñera si te escucharan para que le pidieras un consejo político de inmediato? Yo hago un llamado al gobierno, pero sobre todo también a la oposición, que son mayoría en el Parlamento, a que concurran a un acuerdo en materia de pensiones. Yo creo que Chile lo está pidiendo hace muchos años y hacer un segundo retiro sin un acuerdo en pensiones puede terminar significando un tiro de gracia a las pensiones de los chilenos, y creo que es un tema que tiene que ir de la mano. A ver, gracias Javier, entonces sabemos que te tienes que ir a votar. Hay una cosa, Nicolás, que plantea Javier y que yo la verdad que no entiendo mucho. Tú también coincides con él de que una reforma al sistema de pensiones, que lleva muchos años, que está pendiente, está condicionada por un retiro del 10%, ¿no son de alguna manera temas que tienen que verse separados? Es que, Montserrat, lo que ocurre es que hoy día el problema es el hambre. Lo decía muy bien Jimena Rincón, lo ratificaba Camila Flores. Fíjate tú que ahora nosotros estamos entrando en el verano, producto de lo cual va a estar más limitado el contagio. Pero si mira lo que está ocurriendo en Europa o en Estados Unidos, el rebrote es completamente colosal. Con lo cual vamos a tener posiblemente cuando comience el otoño y el invierno nuevamente problemas muy fuertes. Entonces el gobierno llega ya no tarde, tardísimo, hiper tardísimo. Debiéramos hace mucho tiempo haber legislado, mientras dure la pandemia, o sea, 18 meses por delante, un ingreso mínimo familiar de 500.000 pesos, que es el suple respecto a lo que tienen, no que le va a dar 500, si tienen 100 o 400, etcétera, para pasar de todo esto. Entonces, el problema es que esto se desborda porque no hay soluciones. Y fíjate tú ahora ir al Tribunal Constitucional, o sea, aparte del gobierno, posiblemente la otra institución más minoritaria hoy día es el Tribunal Constitucional. Sí, entonces yo francamente Nicolás, no pero entiendo qué está haciendo. Yo te preguntaba porque creo que también es confuso para la gente, como estamos hablando de retiro de pensiones de la AFP. Y por eso te dice, lo que acaba de decir Javier Macaya es que el gobierno debería allanarse a esto, pero condicionando la reforma de la AFP. ¿Es el minuto de esperar la gran reforma a la AFP condicionándola a este segundo retiro, que es una medida de urgencia? A ver, todos sabemos que retirar fondos es vestir un santo para desvestir otro. Y que por tanto estamos postergando el problema para cuando se llegue la vejez. Pero como muy bien dijo Jimena Rincón, entre tener hambre hoy día y una posibilidad de tener hambre mañana, cojo lo segundo. Entonces, para mí, saquen el problema de las pensiones de esta cuestión y aseguren un ingreso por bastantes meses más para toda la familia chilena. Ahora, como ya está tarde, esto se va a reventar otra vez por la vía del 10%. Tenemos que ir a Jimena, ojalá unos minutos cada una para que puedan alcanzar las dos. Jimena, ayer escuchaba con mucha atención toda la intervención del ministro de Hacienda, Briones, y uno después de escucharlo, uno siente que el ministro Briones igual vive como en otro país, porque hay mucha gente que la tablilla Excel o que el formulario indica a lo mejor que quedó con sueldo, pero ese papá tiene 2 hijos sin sueldo, que están desempleados y se empobreció porque los ayudó. Esa mamá tiene a su hija con hijos, que no está el papá presente, con su sueldo, parando 2 casas y media o 3 casas. O sea, hay mucha gente en Chile que padece hoy día y está mucho más vulnerable porque indirectamente también le ha pegado la pandemia y la crisis y también lo que pasó antes con el estallido social. Entonces, uno dice, ¿cómo logramos hacer match entre un diagnóstico que uno ve tan lejano con la realidad de las personas, Jimena, y ahí la posibilidad del Tribunal Constitucional? ¿Cómo lo ve usted, Jimena? Está muteada. Está muteada. En este ratito, querido Julio César, me ha escrito mucha gente que está viendo este programa. Daniel, de Licanray, me dice, señora Jimena, me quedan 3,5 millones en mi cuenta. No tengo para comer. Y el gobierno no me da solución. Reinaldo Yáñez, que egresó de su carrera de Derecho en la Universidad Autónoma, no logra titularse por una traba que está entre la universidad y la Corte, y resulta no logra jurar, y él tenía un auto de 8 millones, lo tuvo que vender en 1,5 porque no tiene que comer. Entonces, esto está como en la apruebo. El retiro del 10% tiene un tremendo respaldo, y el gobierno insiste en que no es la solución, pero no pone ninguna alternativa.
Y aquí tenemos un drama. Hay gente que no va a recibir nada porque ya lo sacó todo. Hay gente que va a retirar nuevamente porque no tiene cómo enfrentar el día a día y va a quedar con muy poco ahorro. Y hay gente que la verdad es que no está en ninguno de esos dilemas. Pero el gobierno pone encima de la mesa soluciones que no son reales. El Tribunal Constitucional no resuelve el problema de la gente. Esta pandemia empezó hace 10 meses atrás en el mundo, llegó hace 8 meses a Chile y al día de hoy no tenemos una solución para la clase media de nuestro país. Entonces, yo le digo al gobierno que insista con el TC o que insista con una reforma de pensiones, que es otro tema, no tiene de verdad lógica. La reforma de pensiones, el tema de la tabla de mortalidad, la tasa de interés técnico, el factor de ajuste, un tema que venimos contigo, Julio César, abordando infinitamente en este programa. Al día de hoy el gobierno no responde. Insiste en una reforma de pensiones que es para 20 años más, cuando hoy día podría solucionar el problema ya de los pensionados y los que están por pensionarse. Y no hay respuesta. Entonces, si seguimos en esta lógica tradicional de negarnos a las cosas sin poner soluciones o de sacar conejos del sombrero que no dan respuesta a la ciudadanía, vamos a seguir con una ciudadanía altamente molesta que ve en la política obstáculos y no respuestas a sus necesidades. Y eso a mí me preocupa. Camila, la AFP obtuvieron ganancias por más de 180.000 millones de pesos en el primer semestre del 2020. Ese es el dato de hoy, de todos los diarios de circulación nacional. La gente quiere un segundo retiro para respirar un poco más. Cuando uno mezcla todos estos datos, ¿qué le pasa a usted? A mí me pasa, Julio César, que de repente es inentendible escuchar al ministro de Hacienda en las declaraciones, en la comisión el día de ayer o en la prensa, cuando a tan pocos días atrás decía que había que escuchar el clamor de la ciudadanía, cuando él hacía campaña por el apruebo, ¿cierto? Y muy orgullosamente él decía que iba a votar apruebo, y a muchos ministros del gobierno, y ahora dejaron, parece, de escuchar a la ciudadanía que efectivamente ve en esto una solución concreta. Mira, yo recorro mi distrito, son 26 comunas que yo represento, Julio César, y mucha gente de clase media que no recibió ni la caja de mercadería, ni siquiera un bono, y ni siquiera postularon, porque ¿para qué iban a postular si los requisitos y tanta letra chica hacía que inmediatamente queden fuera? Y la única posibilidad que tuvieron, porque muchos de ellos, incluso personas cesantes, jefes de hogar, jefas de hogar cesantes, fue esto. Y a mí me lo dicen, y a mí muchos de ellos me dijeron: Camilita, ahora apóyelo, porque no tenemos otra alternativa, y esta situación de la pandemia va a seguir por mucho tiempo más probablemente, y nuestra economía sigue baja. Entonces, si el gobierno no ofrece una alternativa para que nosotros podamos decirle a los chilenos: mire, ¿sabe qué? Esto no es muy bueno porque quizás en el futuro va a tener efectos muy negativos para usted, pero yo le ofrezco esta otra alternativa que es igualmente buena y que le va a llegar a todos los chilenos, no hay ninguna posibilidad que nosotros no podamos cerrar este debate, Julio César. Sí, Camila, es que yo, ¿sabe qué? Me pregunto por el porqué de todo esto, y me lo interesa preguntárselo a usted como diputada de gobierno. El gobierno o el ministro de Hacienda se niega a esto porque dice Julio César, como lo dice quizás, por una desconexión con la realidad de la gente, porque de verdad no sabe de la realidad que nos cuenta Jimena Rincón dentro de la gente que lo está explicando. El gobierno no accede a esto por una cosa ideológica. El gobierno no accede a esto por mezquindad, dicen algunos. Usted, por favor, dígame o aventúrese con un porqué. Yo creo que al gobierno le ha faltado mucho escuchar, Montserrat. Escuchar a los que estamos todos los días en contacto con la gente que nos eligió. Porque nosotros acá estamos por votación popular, igual que la senadora, en fin. Nosotros representamos mucha gente y esa gente toma contacto todos los días y uno trata de transmitir. Y el gobierno en muchas ocasiones no escucha. Y como no escucha, o escucha a algunos que parece que no tienen tanta calle como puede tener uno, hace que tomen decisiones erradas. Entonces, a mí me parece lamentable porque nosotros ponemos el pecho a las balas por Montserrat, los diputados oficialistas, que nos mantuvimos firmes en el primer retiro votando en contra, siendo sumamente impopular aquello, y estuvimos firmes con el gobierno, y vemos que ahora nuevamente el gobierno toma la misma actitud de cerrarse y de negarse sin dar alternativa alguna. No pretenderán que nosotros nuevamente tengamos que ir a poner la cara, a ser de escudero del gobierno, cuando ellos pueden tener alternativas, pueden presentar indicaciones, pueden tener otra fórmula. Y la verdad es que a mí me tiene bastante agotada esta actitud que
que ha tenido, y después lo más probable es que si esto sale positivo, Camila, se suba el carro de la victoria como con lo de la prueba. Entonces, Camila, es raro, la Camila, verdad. Jimena, Nicolás, le queremos agradecer mucho a los tres, estamos pasadísimos del tiempo, pero bueno, yo creo que este tema va a seguir en la palestra y vamos a seguir discutiéndolo por cierto.